Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El título de este estudio es Verdaderamente Perdonado. Y qué maravilloso es que cuando estamos en necesidad de perdón, porque hemos ofendido a alguien, lo hemos insultado, hemos hecho o dicho algo que no debíamos, y nos damos cuenta de ello y buscamos genuinamente el perdón de esa persona, eso es lo que debemos hacer. Pero qué maravilloso es cuando esa persona a la que hemos ofendido nos responde diciendo, te perdono. Y cuando perdonamos, estamos manifestando amor. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Eso significa que el amor es poderoso. Por lo tanto, aprendemos cómo perdonar cuando estudiamos el carácter y el comportamiento de Dios en su palabra. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en el estudio de hoy. Así que te invito a que tomes tu Biblia y vayas conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 51. Muchos de los salmos fueron escritos por el rey David. Hemos estudiado muchos hasta ahora. Vimos que los más recientes fueron escritos por otros autores, por los hijos de Coré y por Asaf. Pero en el Salmo de hoy volvemos a un poema escrito por David, en un momento muy significativo de su vida, cuando David había fallado, y había fallado miserablemente. David era culpable. No había manera de que pudiera inventar alguna excusa, alguna justificación, algo que lo librase de su culpa. Y, por lo tanto, David buscaba el perdón de Dios. Quiero comenzar, antes de abrir la palabra de Dios, dándote una palabra de aliento. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán terrible sea, siempre es sabio, siempre es apropiado, siempre es bueno buscar el perdón. Primero y principal, el perdón de Dios. Dios es clemente, es misericordioso, es amoroso, es compasivo. Y la naturaleza de Dios es obrar restauración en su pueblo para que su pueblo y el Dios viviente puedan volver a ser uno, en unidad. El perdón es muy poderoso. Vamos a ver que este salmo tiene una inscripción, la cual nos informa de algunas circunstancias en la vida de David que lo condujeron o lo inspiraron a escribir el salmo. También sabemos que el Espíritu Santo lo guió a escribir estas cosas de la manera en que lo hizo. Para nosotros, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios puedan estar completamente equipados y que podamos comportarnos en este mundo de una manera recta. El perdón nos restaura hacia Dios para que podamos vivir rectamente, haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Bueno, leamos juntos, aunque encontrarán que hay diferencias entre los números de los versículos en hebreo y en tu traducción. En este salmo en particular, la diferencia es mayor a lo acostumbrado, por lo que yo simplemente leeré los versos en hebreo y tú serás responsable de encontrarlos en tu Biblia en español. Así que, sin más, iniciemos. Salmo 51, verso 1 en hebreo, dice: Al músico principal, o al director del coro, al líder,
un salmo de David. Así que una vez más sabemos, sin duda alguna, que David escribió este salmo. A continuación encontramos en este mismo verso que la Escritura nos va a decir qué está sucediendo en la vida de David, cuáles fueron las circunstancias que se relacionan con él y que lo llevaron a escribir las cosas que escribió. Leemos. Cuando vino a él, y ese él es David, cuando vino a David el profeta Natán. Literalmente dice, cuando vino a él Natán, el profeta. Vamos a ver que esto trata de un incidente muy específico en la vida de David, uno que es sumamente conocido. De hecho, la mayoría conoce solo 2 eventos en la vida de David. El primero es su victoria sobre el gigante Goliat, y el segundo es un fracaso. El primero es victorioso, pero el segundo, un fracaso total. Y se trata de cuando pecó con Betsabé. Y esto es lo que vemos aquí. Este evento lo pueden recordar y repasar en 2 de Samuel, las circunstancias de lo que sucedió y cómo Natán fue a David y le habló. Todo tenía que ver, leamos la siguiente parte del verso, cuando él fue, y esto probablemente se refiere a cuando tuvo relaciones con Betsabé, esa mujer casada. Después de lo cual, con el fin de encubrir ese pecado, creó las circunstancias que finalmente llevaron a que su esposo, Urías el Eteo, fuera asesinado. Y es a la luz de estos eventos horribles y pecaminosos, este momento tan bajo en la vida de David, que David dice, Haneni Elohim, que significa, ten gracia para conmigo, oh Dios, de acuerdo con tu gracia. Yo creo que es muy significativo y muy informativo que ahora que el texto habla del perdón, lo primero que se nos dice que David hace, habiendo sido convencido por la palabra del profeta Natán, en una manera muy visible de sus pecados, es que él busca la gracia de Dios. Dice, ten gracia para conmigo. Esta es la palabra gen. Y luego pide gesed. Entonces dice, ten gracia para conmigo, de acuerdo con tu gracia. En hebreo son 2 palabras diferentes que apuntan al mismo concepto, a la misma palabra, a la misma idea que en el Nuevo Testamento nosotros llamamos gracia. Así que dice, gen, vei, gesed. De nuevo, 2 palabras que hablan del mismo concepto bíblico de gracia. Gen significa gracia y gesed también significa gracia, pero manifestada y arraigada en el amor inquebrantable de Dios. Gesed es también lo que se requiere para que un pacto se mantenga, para que haya verdaderamente una restauración, no te pierdas esto, una restauración de vuelta a los propósitos de Dios. Aprendamos un principio muy importante, que es cierto en el Tanaj, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, pero especialmente cierto para nosotros desde una perspectiva del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, y es lo siguiente. Cuando uno busca la gracia, que es fundamental en el mensaje del Evangelio, es para que podamos ser restaurados a los propósitos de Dios. Si no estás interesado en la voluntad de Dios, entonces no eres candidato para la gracia de Dios. Es muy importante que entiendas esto, porque el mensaje del Evangelio es para aquellos que no quieren continuar en el pecado, sino para los que se apartan del pecado. Y cuando nos apartamos del pecado, estamos abrazando a Dios. Y eso significa la voluntad de Dios. En esto que vemos aquí, el hecho de que David busca gesed nos revela que él quiere gracia para poder ser restaurado de vuelta a la voluntad de Dios. En otras palabras, David está verdaderamente arrepentido.
Y luego continuamos leyendo. De acuerdo con la abundancia de tu misericordia. Y luego dice, borra mis transgresiones. Él no está buscando expiación, está buscando algo mejor. Muchas veces he señalado que la expiación es simplemente tapar, ocultar, cubrir el pecado. Pero la carga del pecado todavía sigue allí. La expiación solo retrasa la ira de Dios. Por eso David no está buscando eso. Él quiere que Dios borre, que elimine su pecado, para que ya no quede efecto alguno en su relación con Dios. Él no quiere que haya barreras ni nada que impida esta plena restauración a una relación de pacto con Dios. Y luego habla de la palabra Harvei. Algunos manuscritos corregidos, un grupo de ellos, colocan aquí una palabra diferente, una que se origina de un término distinto y es la palabra jeref. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la palabra Harvei significa mucho, y esta palabra podría también implicar en los manuscritos corregidos, y con corregidos simplemente quiero decir que son otros manuscritos que cambian algunos términos, tal vez un porcentaje significativo de manuscritos. Y esta palabra nos lleva a que no pensemos en la palabra mucho o muchos, sino más bien por completo. Hacer algo abundantemente. Así que dice, por completo, lávame de mi iniquidad. Vamos a ver que David va a usar tres conceptos diferentes, tres palabras diferentes para pecado. La palabra het, pesha y avon. Het usualmente se traduce como pecado. Pesha es transgresión y avon, iniquidad. Para nuestro propósito hoy, no vamos a detallar realmente las diferencias sutiles que existen entre estos tres conceptos, sino que simplemente nos enfocaremos en la idea de que esto significa pecar, fallar a la norma de Dios, transgredir su propósito, estar en una posición que no va de acuerdo con su voluntad. David usa estas tres palabras repetidamente. Mira de nuevo el texto. Lávame a fondo de mi iniquidad, y de mi pecado purifícame. Esta palabra para pureza es la palabra tahor, y estar en ese estado de pureza tiene que ver con estar en una condición espiritual en la que Dios te va a bendecir. Cuando somos impuros, cuando estamos inmundos, Dios no nos va a bendecir. Vamos a encontrarnos en una situación adversa donde las oraciones que hagamos estarán obstruidas y no vamos a recibir la iluminación, la revelación de Dios. Vamos a estar en una condición en la que es prácticamente imposible oír a Dios, caminar con Dios, experimentar a Dios y ser bendecidos por Dios. Allí es donde se encuentra David, pero él no quiere permanecer así. Una de las características grandiosas de David es que cuando David se salía de la voluntad de Dios, él lo sentía. Era sumamente sensible a estar apartado o estar en una condición que no era apropiada ante Dios. David era pronto para arrepentirse, pronto para reconocer y pronto para confesar sus pecados. Luego dice, sigamos al siguiente verso, leemos, porque mi transgresión yo conoceré. Es literalmente lo que dice. Muchas Biblias dirán, reconoceré o admitiré. Probablemente tiene un significado de confesarlas públicamente. Yo reconoceré, yo haré conocer mi transgresión. David no está tratando de ocultar, no está tratando de justificar, no está poniendo excusas, está siendo sincero, está reconociendo lo que ha hecho, cómo le ha fallado a Dios y cómo ha dañado a otros.
La muerte ha sido el resultado, tanto la muerte de su hijo como la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. David ha estado mucho tiempo en silencio, hasta el momento en que Natán lo convenció públicamente de este pecado, diciéndole esto. David estaba callado. Ahora no sabemos cómo se sentía por dentro, ni con qué luchaba internamente, pero cuando Natán públicamente, y cuando digo públicamente no me refiero a que lo dijo ante el público, sino que ante David le dijo, tu pecado es conocido. Dios está consciente de él. Dios me ha movido a venir y hablarte acerca de ello. Por lo tanto, David dice, sigue leyendo, mi pecado está delante de mí siempre. Es decir, hasta que David pueda experimentar el perdón, no va a conocer nada más que ese sentimiento de culpa, ese remordimiento. El pecado pesa fuertemente sobre él, continuamente, día tras día y a lo largo de cada día. Él piensa en lo que ha hecho y sabe que la única manera de que esto no lo destruya y lo vuelva inútil ante Dios es si experimenta el perdón. Así que una persona, y esto tiene implicaciones muy serias, una persona que no es creyente en el Mesías Yeshua, Jesucristo, está en pecado y ese pecado no solo se lo impedirá, sino que le hará imposible servir a Dios. Ahora, ¿puede Dios usar a cualquiera para sus propósitos? Claro que sí. Dios es soberano. Y uno de los mejores ejemplos de eso es Nabucodonosor. Nabucodonosor no era un hombre fiel cuando vino e hizo guerra contra Judá, destruyendo Jerusalén y el templo. Vemos muchas veces en la Biblia que Dios usa individuos que están en pecado, en desobediencia, como Judas, el que entregó a Yeshua para que muriese. Pero no estamos hablando de esa manera de ser usado por Dios. Estamos hablando de alguien que quiere someterse, alguien que quiere ser bendecido por Dios, que obedece con el fin de ser bendecido por el Dios viviente debido a su fidelidad. La persona que está en pecado jamás se encontrará en esa posición. Así que David comprende esto. David entiende esto y quiere un cambio en su vida. Siguiente verso. Aquí dice algo que a menudo es mal interpretado. De hecho, en el judaísmo usan este verso para decir que, técnicamente, David no pecó. Bueno, eso no es lo que este texto quiere decir. Leemos. A ti, David sigue hablando, contra ti y solo contra ti he pecado. Bien, lo que esto significa es que en última instancia todo pecado es una ofensa contra Dios. Nosotros somos su creación, así que cuando pecamos contra otra persona, ese pecado es, en última instancia, primero y principal, contra Dios. Y afecta nuestra relación, no solo con ese otro individuo, sino principalmente con Dios. Esto es lo que está diciendo. Está hablando de que en última instancia, todos los pecados son contra Dios. Y dice, y lo malo ante tus ojos yo he hecho. Él menciona lo malo, y he compartido muchas veces que esta palabra hebrea ha-ra, lo malo o el mal, simplemente significa cualquier cosa que está fuera de la voluntad de Dios. Puede que lo miremos y que ni siquiera reconozcamos que está fuera de la voluntad de Dios. Alguien puede estar haciendo algo que simplemente parece una buena obra, pero si no cumple la voluntad de Dios de esa manera, por ejemplo, alguien puede hacer una donación muy generosa a una organización, a una buena organización, una organización de Dios. Pero si Dios dijo, yo quiero que hagas tu donación a este grupo en lugar de aquel grupo, por la razón que sea, y lo desobedecemos, eso es algo malo, es algo que cumple la definición bíblica del mal. Así que David dice aquí, y esto es claramente una afrenta, una transgresión,
Él dice, lo malo ante tus ojos, y aquí tus ojos es paralelo a solo contra ti. Entonces, se trata de lo que solo Dios considera como malo, como pecado. Lo malo ante tus ojos he hecho. Luego dice, por tanto, tú eres justificado, tú eres justo en tu palabra y eres inocente en tu juicio. Es decir, Dios es puro, Él es justo y es correcto en lo que dice y en el juicio que Él tiene contra David. Ahora, en un sentido, ese juicio, el niño que fue concebido entre el rey David y Betsabé, ese niño ha muerto. Y David está reconociendo ese principio que hemos mencionado muchas veces y es este: la relación directa que hay entre el pecado y la muerte. ¿Por qué hay muerte en este mundo? Porque hay pecado en este mundo. Hay una conexión directa entre ellos. Así que David está diciendo, tienes razón en tu juicio de mi pecado, que la muerte haya venido. Y luego dice, he aquí, en iniquidad he sido creado. Esto no tiene nada que ver con Dios, sino que simplemente habla de la naturaleza pecaminosa de David. He aquí, en iniquidad he sido creado, y en pecado mi madre me concibió. Esta es una palabra especial para concebir. No entraré en detalles por varias razones, pero simplemente habla del hecho de que cuando un hombre y una mujer producen una descendencia, esa descendencia es concebida dentro de un trasfondo de pecado. Mis hijos tienen pecado porque yo tengo pecado y porque mi esposa también tiene pecado. Nosotros producimos, todo ser humano produce hijos en pecado. Ese trasfondo es universal. Así es concebida toda la humanidad. Luego dice, he aquí, la verdad has deseado en mi interior. Bien, lo que dice aquí, leo de nuevo, es, he aquí, la verdad has deseado en mi ser interior. Y lo que esto quiere decir es que cualquier cosa que está allí, en lo más íntimo de ti, es lo que se va a manifestar a través de tus hechos. Y luego dice, y lo que es paralelo aquí a esas partes más íntimas de un ser humano es en los lugares cerrados. Los lugares cerrados son esas cosas que están dentro de nosotros y que el ojo no alcanza a ver, porque la piel las oculta. Así que está hablando de ese hombre interior, esa persona interior. Leemos, en esos lugares cerrados, sabiduría me has hecho conocer. Lo que David está diciendo simplemente aquí en este pasaje de la Escritura es que él quiere que la verdad y que la sabiduría sean puestas dentro de él. David sabe y él entiende la conexión entre lo que acabamos de decir. David dice, en pecado he sido concebido. Fui creado en este mundo y tengo esa naturaleza pecaminosa. En lugar de pecado y esa naturaleza que no te agrada, lo que yo deseo es que haya verdad y sabiduría. La verdad es lo que es correcto y la sabiduría es la capacidad de demostrar la verdad en una situación determinada. David está diciendo en este verso que él quiere obedecer a Dios. No quiere estar atado a su naturaleza pecaminosa. Quiere una transformación. Y luego David continúa con esta oración de perdón, diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Y esta palabra limpio es realmente la palabra para puro. Dice, purifícame con hisopo y seré puro. Y lávame, esta es una palabra que se usa literalmente para lavar ropa, pero en este caso tiene un contexto espiritual. Dice, lávame y seré más blanco
que la nieve. David quiere pureza. Quiere estar espiritualmente limpio. Quiere ser capaz de hacer cosas que glorifiquen a Dios y que a su vez Dios va a bendecir. Así que hagamos una pausa un momento para plantearnos una pregunta importante. ¿Quiero hacer cosas que Dios va a bendecir? Verán, muchas veces la gente simplemente no quiere que Dios intervenga, no quiere que Dios se involucre. Quisieran que Dios les dijera, haz lo que quieras, y yo simplemente me mantendré ajeno a lo que hagas. Mucha gente, muchas personas actuarían de manera diferente, pero es esa amenaza de juicio o de castigo la que a menudo funciona como un incentivo para que no le demos rienda suelta a esos deseos de nuestra carne humana pecaminosa. Pero David es diferente. David está diciendo aquí que él quiere ser limpiado, quiere ser purificado con hisopo para quedar puro. Él quiere ser lavado y quiere ser hecho más blanco que la nieve. Dice en el siguiente verso, «Me has hecho oír gozo y alegría». Él quiere un cambio porque en este momento no está experimentando esto, lo cual nos lleva a otro principio, y es que el pecado roba, quita el gozo y quita la alegría de nuestra vida. Una persona puede estar en una relación de pacto con Dios, alabado sea Dios por eso, mediante la fe en el Mesías, pero cuando pecamos, ese gozo, esa alegría que Dios quiere que tengamos, que es un resultado de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, esa seguridad, esa paz, ese contentamiento, y habla también del gozo, todo eso es perjudicado por causa del pecado. Así que dice, «Me has hecho oír gozo y alegría, y el gozo de mis huesos», dice, «ha sido quebrado». Él quiere oír de nuevo estas cosas porque el gozo del propio fundamento de su vida, eso significan los huesos, ha sido quebrado. Siguiente verso. «Esconde tu rostro», o «has escondido tu rostro debido a mis pecados, y todas mis iniquidades borra». Lo que David está diciendo aquí es esto. Esconde tu rostro, sería una mejor manera de traducirlo. Leamos de nuevo el texto. Haster paneja, esconde tu rostro de mis pecados. Sabemos algo. El pecado causa que el rostro de Dios se oculte de nosotros, pero esto no es lo que dice aquí. Lo que está diciendo, lo que David está pidiendo es que el rostro de Dios, la presencia de Dios, no mire su pecado. Él quiere que ocurra un cambio y quiere que toda su iniquidad, dice que todas mis iniquidades, sean borradas. Lo que David quiere es que Dios no mire su pecado. Quiere que su pecado sea borrado y ya no exista más. La oración de David básicamente está clamando por una experiencia de nuevo pacto, en la que Dios no recuerde más nuestro pecado. Esto es lo que David está pidiendo. Siguiente verso. Un corazón puro crea en mí, oh Dios. Y es importante que lo leamos exactamente como lo dice. Comienza lei tohor, un corazón puro, crea para mí. Y es importante que diga para mí, porque David nunca podrá crear para sí mismo un corazón puro. Un corazón puro es siempre, siempre, siempre resultado de la obra de Dios. Por lo tanto, un corazón puro crea para mí, oh Dios, y un espíritu recto o un espíritu correcto renueva en mi interior. David, en esencia, quiere ser cambiado y se da cuenta de su insuficiencia, de su incapacidad para cambiarse a sí mismo. Fue concebido en pecado, está viviendo en pecado y quiere que Dios se mueva a través de su gracia, a través de su compasión
y a través de su misericordia, a través de su perdón para que David sea cambiado y asimismo restaurado a los propósitos de Dios. Y no puedo sobreestimar, ni sobreenfatizar, mejor dicho, no puedo sobreenfatizar la importancia de que Dios haga esta obra en la vida de una persona. Siguiente verso, dice, restaura para mí. Esto también puede traducirse como restaura en mí. Usualmente restaurar es en alguien, por lo que podríamos decir mejor, restaura en mí el gozo de tu salvación. Muy importante, de tu salvación. Si tenemos salvación, es porque el Dios Salvador nos la ha dado. Restaura en mí el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Esta palabra para generoso significa uno que da abundantemente. Y David está diciendo, yo necesito, soy totalmente dependiente de tu espíritu generoso. En un sentido, el Espíritu de Dios lleva a cabo la obra de Dios. El Espíritu de Dios produce la voluntad de Dios. Y lo que David está diciendo es que él entiende que va a ser ese Espíritu generoso de Dios el que lo sostenga, el que lo levante y lo ponga de nuevo en esta condición, mediante la cual experimente esa intimidad, esa relación con Dios. Y si esto sucede, noten lo que quiere hacer. Y enseñaré a los transgresores tu camino. Tenemos que ser muy cuidadosos con algo, y es lo siguiente. Aquellos que a menudo abrazan la teología reformada y una comprensión errónea de la soberanía de Dios, creen que todo lo que pasa es voluntad de Dios, porque si algo pudiera suceder que no fuese la voluntad de Dios, Él no sería soberano. Eso es falso. El hecho de que Dios sea soberano no significa que todo lo que pasa ocurre conforme a su voluntad. Obviamente, la excepción número uno a esto es el pecado. Dios no es parte del pecado. Dios nunca empuja a la gente a pecar. Obviamente sería una herejía decir eso. Pero esto es lo que pasa. Las personas que tienen un trasfondo teológico reformado, comúnmente asociado con el calvinismo, creen que todo sucede por mandato de Dios. Y por lo tanto dirán, ¿sabes? Pequé. Pero realmente ese siempre fue el plan de Dios, porque luego de pecar, aprendí de ese pecado. Y eso me hizo más capaz para enseñar a otros. Y van a este mismo verso aquí y te dicen, ¿ves? David pecó, está orando por restauración y yo también oraré por restauración, por el perdón y todo lo demás. Y entonces podré enseñar a los transgresores tus caminos, porque yo mismo pequé. Pero hay un problema. Dios no necesita el pecado con el fin de usarnos ni de cumplir algún propósito. Jamás. Es una blasfemia decir que Dios necesita el pecado para que su voluntad pueda cumplirse. Dios es capaz de hacer que alguien pueda enseñar su verdad de una manera altamente efectiva. Su verdad sobre el arrepentimiento, su verdad sobre el perdón, aun si esa persona nunca ha pecado. Y te daré un ejemplo perfecto, y es Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Pecó Yeshua alguna vez? Claro que no. ¿Fue Yeshua un maestro perfecto? Por supuesto. Nunca pienses que es bueno haber pecado, porque ahora estoy en una mejor posición para servir a Dios. Eso no es lo que David está diciendo. David simplemente está diciendo esto. Dios, restáurame porque quiero enseñarle a los transgresores tus caminos. Eso es lo que está diciendo. Y que los pecadores a ti regresen. David quiere usar esta experiencia para el bien. Y Dios puede hacerlo. Dios puede tomar aquello que es pecado, aquello que fue malo. Él es capaz de rescatarlo y usarlo para el bien. Pero Dios nunca jamás nos hace pecar.
Dios no hace parte de nada que esté fuera de su voluntad. ¿Puede usar esas cosas? Claro que puede. La cruz es un gran ejemplo de esto. Pero Él no desea esas cosas. Bien, lo que a menudo la gente olvida es que Dios lo sabe todo de antemano. Dios lo sabe todo antes que ocurra. Y por lo tanto, basado en su omnisciencia, puede actuar y usar ese conocimiento para sus propósitos. Dios es libre y puede hacerlo. Así que Dios, sabiendo de antemano cómo se comportarían los seres humanos pecadores, Él puede usar eso para el bien, pero Él nunca jamás es el causante de nada pecaminoso, injusto, ni de nada que vaya en contra de su voluntad. Él simplemente no hace parte de ello. Siguiente verso. David dice, líbrame de... Y la siguiente palabra es sangres, en plural, tamim. Esto puede significar sálvame y podría ser de las consecuencias de derramar sangre inocente. Esa es una interpretación. Otra podría significar que ya David ha hecho esto y él no quiere continuar. Él quiere ser cambiado. No quiere ser un individuo que continúe haciendo este tipo de actividades y conductas. Entonces, dice aquí, Dios, sálvame, y creo que sería mejor traducirlo así, de las consecuencias de la culpa de derramar sangre inocente. Oh Dios, que el Dios de mi salvación, fíjense en esto, que el Dios de mi salvación renueve, literalmente es una palabra para refrescar, con gozo mi lengua de tu justicia. Así que dice, que mi lengua cante, mi lengua cantará de tu justicia. Lo que David está diciendo aquí es, oh Dios, líbrame de la culpa de derramar sangre inocente. Y luego añade, porque tú eres el Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Esa es una mejor manera de entender este verso. Cuando experimentamos la salvación de Dios, cuando Dios nos salva de las consecuencias de nuestro pecado, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? En última instancia, la muerte. Dios nos mostró su misericordia en lugar de su castigo, porque la buena noticia es que el castigo ya fue recibido por el Mesías en el madero. Así que podemos tener plena confianza en su perdón y salvación, y que esa culpa será removida de nosotros. Por lo tanto, debemos gritar con nuestras lenguas de la justicia de Dios. Siguiente verso. Mi Señor, abre mis labios, y mi boca declarará tu alabanza. Noten algo aquí. Si se fijan en los últimos dos versos que estudiamos, hay una relación entre justicia y alabanza. La justicia es cuando hacemos aquello que Dios bendice, aquello recto que glorifica a Dios y que Dios ve como aprobado, correcto, justo. Aquello que trae a Dios a ver eso como algo adecuado y bueno. Y el resultado para aquellos que actúan rectamente será el gozo. Por eso vemos esta palabra, teiranen. Es una palabra para gritar con gozo, pero también tiene un sentido de renovación, de refrescamiento dentro del ser. Verso 17. Mejor dicho, pasemos al siguiente verso. Este fue mi verso 17. Leamos ahora el siguiente verso. Porque tú no buscas, o tú no te deleitas, sería una mejor traducción, más precisa. Porque tú no te deleitas en el sacrificio, lo cual te daría. Holocausto no quieres. Es decir, esto no es lo que Dios desea. Todos conocemos el verso de la Escritura que dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios no necesita estos sacrificios, y aquí el contexto apunta a los sacrificios por el pecado. Dios no necesita sacrificios por el pecado. Eso no lo entusiasma a Él, ni le agrada. Así que David dice, tú no te deleitas en sacrificios, o de lo contrario yo te los daría.
y holocaustos no quieres. Siguiente verso. Los sacrificios de Dios, los sacrificios que Él quiere, son un espíritu quebrantado. Es decir, uno que es humilde, uno que entiende su condición espiritual, su absoluta dependencia de Dios, para que se mueva en su vida, primero y principal, perdonando, otorgando de su gracia a esa persona. Así que un espíritu quebrantado es la misma palabra para un corazón quebrantado, y la siguiente palabra, que usualmente se traduce como contrito, significa un corazón aplastado, un corazón humillado, uno que admite su culpa ante Dios. Y dice, tales cosas, oh Dios, tú no desprecias. Dios no desprecia estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Mira el siguiente verso. Dice, haz el bien según tu voluntad a Sión. Bien, Sión, y he compartido esto muchas veces, Sión es un sinónimo del reino. Cuando dice aquí, haz el bien según tu voluntad a Sión, está diciendo, haz que experimentemos el reino. Esto tiene grandes consecuencias porque David es culpable. Ha cometido adulterio. Además ha cometido asesinato. Ha conspirado para encubrir su pecado. Ha hecho muchas cosas que son tan malas como pudieran ser. Pero, sin embargo, David conoce la grandeza de la gracia de Dios. Conoce la majestad de la misericordia de Dios. Y conoce la riqueza del pacto de Dios, de ese pacto del Evangelio. Eso es literalmente lo que hace el Evangelio. El Evangelio establece un pacto, un nuevo pacto, entre la humanidad y Dios. Y todos pueden recibir esa verdad del Evangelio y actuar sobre ella. Así que dice aquí, haz el bien en tu voluntad. Tu voluntad es experiencia de reino para mí. Haz que eso suceda. Y dice, edifica los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén, noten que aquí Sión es paralelo con Jerusalén. Y este bien que se hace en la voluntad de Dios es el paralelo de edificar los muros. Los muros son seguridad, son defensa. En otras palabras, son sus promesas. Jerusalén, como palabra, literalmente son dos palabras juntas que significan tomar posesión o heredar el cumplimiento de la voluntad de Dios. David está diciendo, edifica esos muros, asegura esa esperanza para mí, Dios. Eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo experimentar, tus promesas de reino. Y finalmente, concluyamos con el último verso que dice, entonces te deleitarás en los sacrificios de justicia. Yo subrayaría estos sacrificios de justicia o sacrificios justos. Estos son los sacrificios que se hacen con el único propósito de reconocer al Dios de justicia. Entiendan que rectitud y justicia son adjetivos del reino. Debemos saber eso. Una de las formas principales en que nos referimos al reino de Dios es con ese concepto de justicia. Esa condición perdurará en el reino de Dios de manera perfecta. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que los sacrificios de justicia son aquellos que tienen como fin reconocer a Dios. No son sacrificios porque hayamos pecado, ni porque seamos culpables, ni porque queramos algo o estemos cumpliendo algún mandato. Son un reconocimiento al Dios de justicia. Esto lo hacemos a través de un holocausto. Y es muy interesante la siguiente palabra. Según Rashi, esta palabra kalil es simplemente una ofrenda de regalo. Pero esto es lo que vemos. Una de las cosas únicas de los holocaustos es que todo el holocausto es entregado. Todo es ofrecido. Nadie recibe nada de vuelta. Es totalmente entregado a Dios. Y esta siguiente palabra es una palabra que se relaciona con
totalidad, en un sentido general. Así que esto es lo que se está diciendo aquí. Tenemos que darlo todo a Dios, porque Él es justo. ¿Por qué es justo? Esa es su naturaleza. Y además de ser justo, Dios hace justicia. Eso es lo que hizo el nuevo pacto. Para eso el Mesías vino a este mundo. Y cuando esto se establece, noten lo que dice, entonces subirán. ¿Quién? El pueblo de Dios. Entonces subirán, y esto es un término para ofrecer, sobre tu altar toros. Bien, ¿qué representa un toro como ofrenda? Un toro es considerado la ofrenda más grande, más cara y más generosa. Muy pocas personas podían hacer eso, ofrecer un toro entero ante Dios. De lo que esto nos habla es de lo siguiente. Cuando hay rectitud y justicia, habrá una prosperidad celestial. Y de nuevo, estamos hablando de un contexto de reino. Esta última parte del Salmo 51. La gente va a ofrecer todo lo que tiene. No importa el precio. No importa cuán valioso sea. La gente ofrecerá todo a Dios. Este es el fruto de una relación justa y recta con Dios. De la misma forma que David habló del Espíritu de Dios como un espíritu generoso, que hace una obra de restauración y perdón, que es rico en misericordia y abundante en compasión. Bueno, de la misma manera, Él produce justicia en nosotros, mediante la cual vamos a querer ofrecer a Dios, no sacrificios por esta razón o por aquella razón o por la otra, sino porque tenemos un Dios justo. Y vamos a querer simplemente darle lo mejor de lo mejor, todo lo que tenemos, porque Dios lo merece todo, todo lo que somos, todo lo que está en nuestras manos. El Salmo 51 es un salmo muy poderoso que expone los cambios que el perdón trae a la vida de la gente. Cuando verdaderamente sabes que Dios, este Dios santo y perfecto, te ha perdonado, serás eternamente transformado. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.